Bueno, acá tenemos a Ireneo de León, ¿sí? Ireneo, em, que era de justamente de León, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Ireneo, es una persona que va a ser muy importante, ¿no? Está dentro de los considerados apologistas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de apologistas o apologetas o apologética, hablamos de la defensa de la fe, ¿sí? Es una palabra que va a utilizar, por ejemplo, Pedro cuando habla de defender, defender. Y es esta idea, es apologética, ¿sí? No tiene que ver con pedir disculpas, ¿sí? Muchos piensan que tiene que ver con pedir disculpas, no es eso, sino que tiene que ver con defender. Sí, dentro del apologético igual hay un mundo totalmente gigante, muy hermoso acerca de cómo defender la fe. Entonces Ireneo de León lo que va a ser esto, va a ser defender la fe cristiana ortodoxa, y va básicamente a em, hacer una obra, sí, muy conocida que se llama Contra las herejías, sí, o argumentaciones contra las herejías, en donde él va a hacer una exposición lógica, ¿sí? Acuérdense que también todo lo que vimos acerca de la cultura griega impregnó de forma total tanto al Imperio Romano como a toda este periodo de la historia, y básicamente toda la historia, con el hecho este de argumentar lógicamente acerca de lo que uno piensa y defender lo que uno piensa por medio de argumentaciones. ¿Sí? Esto es lo que va a hacer Ireneo de León. Ireneo de León iba a tener no era obispo principalmente de León, si hablamos de León, hablamos de un lugar, y él era discípulo de Policarpo, ¿sí? Uno que nosotros habíamos visto antes, él era un discípulo de Policarpo. En León hubo una revuelta, ¿sí? Y ahí atacaron a los cristianos que estaban en León. Este es más o menos en el año 170, 177 después de Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasó en este lugar? Debido a estos ataques, em, la fe de los cristianos y de los hermanos que estaban ahí se fue debilitada, se fue afectada. ¿Por qué? Porque eran ataques externos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, era muy presente la presencia de herejías, ¿sí? La presencia de ciertas doctrinas, ciertos pensamientos, ciertas filosofías que no eran compatibles con la ortodoxia cristiana. ¿Sí? Acá quiero hacer una aclaración: cuando hablamos de ortodoxia, hablamos de principios fundamentales del cristianismo. ¿Sí? Cuando hablamos de fe ortodoxa, no nos referimos a los cristianos ortodoxos, que alguna vez les mencioné, sino a la ortodoxia. ¿Qué son los pensamientos, qué son las doctrinas que son fundamentales? ¿Sí? Por ejemplo, que Jesús es Dios, es una doctrina ortodoxa, es algo que no se puede mover, que no se puede modificar. em, por lo tanto, no hay problema. Por lo tanto, em, hablamos de fe ortodoxa o hablamos de la ortodoxia en estos términos, ¿sí? En doctrinas fundamentales, enseñanzas fundamentales que hacen al cristianismo cristianismo, ¿sí? Entonces, había muchos pensamientos en estos lugares, ¿sí? Ahí ya a mediados del siglo II, ya la presencia de pensamientos que venían de adentro de la iglesia era muy obvia, ¿sí? Eso obviamente no era algo nuevo, sino que ya había empezado en tiempos de Pablo, ¿sí? Muchas veces lo que Pablo hace en todas sus epístolas, todas sus cartas, ¿qué es? Es justamente luchar contra estas amenazas internas dentro de la iglesia. En especial en este tratado, ¿sí? En este libro, por así decirlo, que se llama Contra las herejías,
que era lo que él estaba haciendo, era luchar contra el gnosticismo, ¿sí? Luchar contra el gnosticismo, que era una doctrina que ya se había metido, ¿sí? En tiempos de Pablo, en tiempos de Juan, en tiempos de Pedro, em, ya se había metido un poco de gnosticismo, ¿sí? Cuando se habla de gnosticismo en las cartas, en las epístolas, en el Nuevo Testamento, hablamos no de gnosticismo, sino de proto-gnosticismo, ¿sí? Proto-gnosticismo quiere decir proto un principio y gnosticismo los gnósticos, ¿sí? Proto-gnosticismo. em, pero acá ya el gnosticismo ya tuvo un poco más de fuerza. Después vamos a ver un poquito más de forma más específica qué quiere decir el gnosticismo. Pero era una de las cosas contra las cuales Ireneo de León estaba luchando, ¿sí? ¿Qué es lo que también lo que quería hacer Ireneo? Era defender la unidad y defender la coherencia de toda la escritura, ¿sí? Uno de los problemas muy grandes que tuvo el cristianismo primitivo era qué textos nosotros usamos, ¿sí? Porque claro, nosotros ya vamos a una librería y ya tenemos la Biblia, ¿no? Capaz va a haber diferencias entre una Biblia em, católica, apostólica romana y la protestante, pero nosotros tenemos una serie de libros, ¿sí? Que era la que nosotros llamamos canónicos. Pero en ese momento no había una unidad, ¿sí? La unidad de las escrituras no estaba. Lo que pasaba en ese momento, eran cartas que se iban pasando, que iban dando vueltas. Por ejemplo, eso es lo que dice Pablo, ¿sí? Que les va a mandar una carta, o les escribo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque las escrituras, ya del Nuevo Testamento, eran acerca de cartas mandadas a ciertas iglesias para tratar ciertos temas. Pero ¿qué pasaba? Muchos estaban de acuerdo con el Nuevo Testamento, pero no aceptaban el Antiguo Testamento. O de una forma distinta, capaz aceptaban un poquito el Nuevo Testamento y aceptaban el Antiguo Testamento. O cualquiera de sus variantes, ¿sí? Pero lo que hizo Ireneo, ¿qué era? Era defender esta unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, viendo la coherencia que hay, la armonía que hay, ¿no? Por eso nosotros vemos armonía, armonía de los evangelios, vemos síntesis bíblica, vemos todas esas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo nosotros interpretamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en estos primeros años de la iglesia no había una unidad, tanto por los escritos que circulaban, pero así también si qué textos son válidos para poder enseñar y sobre todo para no dividir de alguna manera los dioses, ¿sí? Como un dios del Antiguo Testamento y un dios del Nuevo Testamento, que eso también va a ser una herejía, va a ser un problema de los primeros años. Dividir a Dios en varios dioses, en dos dioses distintos, uno del Antiguo y uno del Nuevo. Entonces, Ireneo enfatizaba que hay un solo Dios, que había un solo creador del mundo, a diferencia de los gnósticos, que creían otra cosa, si no creían en un solo Dios. Este Dios era un creador del mundo, ¿sí? Era un creador del mundo. No es que el universo fue creado a partir de emanaciones o de fuerzas, ¿sí? Sino que era una persona que había creado todo, ¿sí? Cuando hablo de persona no hablo como nosotros hablamos de personas, sino como un ser personal, ¿sí? Em, y que este Dios era bueno, ¿sí? Era fuente de todo bien, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También lo que enfatizó mucho para contrarrestar a los gnósticos era que Cristo era un hombre, ¿sí? Cristo se había encarnado. Entonces, em, Jesús no era simplemente alguien que daba conocimiento, no era simplemente alguien que había sido elegido por Dios y que había hecho algo muy bueno por todo el mundo,
pero que Dios lo hizo por medio de él y que no era Dios, ¿sí? Sino que, ¿qué pasa? Pablo, Sí, disculpame. y, A lo mejor me lo perdí. ¿En qué se basaba Ireneo todo lo que estaba diciendo él? bueno, acordémonos que más o menos el canon que nosotros tenemos actualmente termina aproximadamente en el 100 después de Cristo, ¿sí? Cuando hablamos de la escritura, está muy buena la pregunta, sobre todo porque nos da, esto creo que se ve en bibliología, bueno, se debería ver en Biblio 1, ¿sí? Bibliología 1, que es que la iglesia no inventó el canon, ¿sí? Sino que lo descubrió. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando, cuando vamos a ver cuál es el canon, ¿sí? Tenemos un montón de escritos, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, la epístola de Clemente a los Corintios, ¿sí? En una epístola que si ustedes la leen, no sé si la leyeron, está gratis en internet, va a tener muchas similitudes con los escritos apostólicos, con los escritos de Pablo. En lo que se va a basar Ireneo va a ser en los textos que ya estaban reconocidos por las iglesias como válidos, ¿sí? Por eso decimos que la iglesia no inventó el Nuevo Testamento, no inventó cuáles libros eran canónicos, sino que lo descubrió. ¿No? Es, por ejemplo, cuando nosotros vemos los planetas o vemos la gravedad. Newton no inventó la gravedad, sino que la descubrió por medio de la observación, por medio de pruebas. Los escritos del Nuevo Testamento, de alguna manera, también fueron descubiertos como inspirados por Dios. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, vieron la evidencia interna, son lógicos con toda la escritura, con todo el Antiguo Testamento, tiene sentido los textos entre sí, los textos de Pablo, los textos de Lucas, los evangelios, el de Judas, Apocalipsis, tienen lógica, tienen correlatividad. ¿Son escritos apostólicos o fuentes cercanas a los tiempos apostólicos? ¿Sí? ¿Tuvieron validez o tuvieron cobertura, por así decirlo, de los apóstoles? Bueno, esos son los criterios que va a tomar la iglesia, ¿sí? Y sobre todo estas personas, estos padres o estas personas conocidas, ¿sí? Que escribieron textos del cristianismo. Esos van a ser los criterios que van a tomar ellos para saber cuáles escrituras son canónicas o cuáles no, ¿sí? Entonces se va a basar sobre las cartas circulares, ¿sí? Las cartas que circulaban en ese momento. No sé si contesté la pregunta. Bueno, em, volviendo a esta del gnosticismo. em, Ireneo escribió contra los gnósticos, ¿sí? Y por supuesto, volviendo un poquito con este tema de qué textos usaba, eh, obviamente cuando vemos por ejemplo, el Génesis bíblico, vemos que Dios ya existía desde el principio, que era una persona que hablaba, que emitía, que se relacionaba, ¿sí? Nosotros vemos en el Génesis que Dios paseaba, ¿sí? Que tenía una conversación. Vemos las visiones en el Antiguo Testamento acerca de, por ejemplo, Isaías, ¿sí? Que vio un trono, que vio esto, que vio lo otro. Entonces nosotros también con, con nosotros mismos podemos ver que Dios nos hizo a imagen y semejanza, ¿no? Y de alguna manera vemos que nosotros somos seres personales también. Por lo tanto, va a haber muchas argumentaciones acerca de por qué el Dios de los gnósticos o el pensamiento filosófico de los gnósticos no tiene sentido y no es compatible con el cristianismo. Entonces, em, lo que va a hacer Ireneo va a ser citar, ¿sí? Este es un recurso que van a utilizar la mayoría de teólogos a lo largo de toda la historia. Citar tanto el Antiguo como también va a citar el Nuevo Testamento, ¿sí?
Ya averigüé un poco acerca de cuántas citas sí había, y eran 629 citas del Antiguo Testamento, son las que va a usar Ireneo, y 1065 del Nuevo Testamento, para argumentar en contra de la filosofía, ¿sí? De esta filosofía, de estas herejías, de estas cosas que se levantaban dentro de la iglesia, ¿sí? 629 del Antiguo y 1065 del Nuevo. Y esto también nos da a entender la importancia que le daban estas personas también a la escritura. ¿Sí? Esta tiene que ser también una enseñanza para nosotros. ¿Qué, qué nivel de relevancia le damos a nuestra Biblia con respecto a las filosofías de este mundo? ¿Sí? Porque está bien, ya no existen gnósticos como en ese momento, pero se levanta el gnosticismo a día de hoy. Sí, solamente que tienen otros nombres, que tienen otras maneras, que tienen otras formas, pero los pensamientos y las filosofías que van en contra de la escritura siguen existiendo y van a seguir existiendo hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Siempre va a existir esta, esta oposición. El problema es cuando eso se levanta dentro de la iglesia, porque ahí ya no podemos echarle la culpa a nadie. Solamente tenemos que ver lo que dice la Biblia y cómo hacían estas personas, hacer apologética, ¿sí? Defender la fe con argumentos. Entonces, este era el problema que tenía Ireneo, y por esto él fue muy conocido, ¿sí? Y él va a constantemente em, mencionar y a constantemente rebatir todas estas herejías que se levantaban. Y hablando de herejías, ¿sí? Vamos a continuar con herejías, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora va a ser que vamos a hacer un estudio, ¿sí? Un estudio corto en el contexto de la historia de la iglesia acerca de las herejías, ¿sí? Acá va a estar, vamos a dar bastante énfasis a esto, ¿por qué? Porque es muy importante definir primero, ¿sí? Brevemente, aunque sea el concepto de herejías, y ver cómo esto moldeó también la teología de la iglesia. ¿Por qué? Porque al levantarse una herejía, claro, había que tener gente, o se levantaba gente que se posicionaba en contra de la herejía. Para esto tenía que tener buena argumentación. No podía ser alguien inconverso que recién se convertía, ¿sí? Tampoco lo podía hacer cualquiera con cualquier autoridad, sino que estas herejías fueron moldeando el pensamiento cristiano, porque fueron moldeando el pensamiento de las personas que enseñaban. Y en base a las enseñanzas de esas personas, la iglesia seguía expandiéndose. Acordémonos también que en estos tiempos seguían las persecuciones, ¿sí? Muchas veces de una forma más violenta y otras no tanto. Pero el cristianismo siempre, a lo largo de todas estas herejías, em, fue perseguido, ¿sí? Por lo tanto, todos los problemas que venían de afuera se combinaban con estos problemas de adentro, ¿sí? Por eso, voy a mover un poco esto, por eso estos no tienen fecha, ¿sí? Porque muchas herejías simplemente son, o empezaron ya en tiempos de pre, post apostólicos, ¿sí? En tiempos de Pablo, en tiempos de Pedro, de los apóstoles, o simplemente son versiones más complejas de ciertas herejías que empezaron en estos tiempos, ¿sí? Por lo tanto, esto no tiene tanto una fecha de inicio, ¿sí? Sino que fueron herejías que se fueron metiendo dentro de la iglesia, que fueron conocidas dentro de la iglesia. em, entonces es importante que nosotros veamos ciertas. ¿Por qué? Porque sigue habiendo, ¿sí? Por eso tenemos que aprender de la historia, porque muchas de estas cosas suceden hoy en día, capaz de una manera más
más potable, sí, pero en muchas iglesias se tienen ideas que ya fueron herejías o consideradas herejías o heréticas hace más de 1000 años. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver. Y si alguien me busca, por favor, segunda de Pedro 2 1 al 3, cualquiera que quiera leer, sí, por favor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Leo, Sí, por favor. pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, tremendas, muchas gracias. Tremendas palabras de Pedro, ¿no? Cuando nosotros vemos lo que nos dice Pedro, ya nos está anticipando, ¿no? Ya nos está diciendo que esto era algo que iba a pasar, ¿sí? Fíjense que dice que habrá entre vosotros falsos maestros. Está haciendo una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice que en el Antiguo Testamento habían falsos profetas, pero que en el Nuevo Testamento va a haber falsos maestros. El problema va a ser la enseñanza. Dice que encubiertamente van a introducir herejías, ¿sí? Ahí está esa palabra que ustedes ven acá arriba. Acá literalmente dice airesis, ¿sí? Jairesis, que originalmente, ¿sí? Cuando se habla también en el contexto de, incluso también de la Biblia, se habla de una elección, una opinión, algo que se escoge, ¿sí? No es simplemente algo que aparece o una idea, sino que es algo que o da a entender esta figura de elegir algo. Esta palabra fue mutando, ¿sí? Hasta Ireneo de León, que va a decir contra los herejes, ¿no? Y ahí ya esa palabra se va a empezar a utilizar mucho más, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros veamos que ya desde el Nuevo Testamento se nos advierte de los falsos maestros, ¿sí? Por eso la necesidad de, si hay falsos maestros, que haya verdaderos maestros en las iglesias, ¿sí? No puede no haber maestros en una iglesia, siempre tiene que haber maestros. Y maestros que sean no falsos, sino verdaderos, en contraste con estos. ¿Por qué? Porque van a ir en secreto, ¿sí? Ahí usa la palabra encubiertamente, ¿sí? Como cubiertos, ¿no? Nosotros siempre vemos la figura del lobo vestido de cordero, ¿no? Y es más o menos la misma idea, es la misma idea que nos dijo Jesús, ¿no? Ahí en el Sermón del Monte, por ejemplo, en Mateo. Dice que negarán al Señor que los rescató, ¿sí? Acá, obviamente, si lo vemos en el contexto de toda la historia de la iglesia, vemos que no lo niegan de forma directa, pero niegan ciertas cosas. ¿Sí? Dentro de las herejías se puede ver, hay un abanico muy grande de herejías, pero hay muchas herejías que se llaman herejías cristológicas. ¿Sí? Y acá cuando está hablando del Señor, está hablando del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí está diciendo que los salvó. Entonces, muchas veces estas herejías tienen que ver, o principalmente, con dos aspectos. ¿Sí? O la naturaleza humana o la divina, ¿sí? Algunos niegan una cosa, pero afirman otra, algunos niegan la otra cosa, pero afirman la otra, otros hacen una mezcla, ¿sí? Y hay distintos modos, ¿sí? De cada herejía cristológica. Pero lo que está diciendo Pedro
Específicamente en estos versículos se está hablando de herejías cristológicas, que tienen que ver con negar algo de Cristo, ¿sí? Vemos que esto va a traer disolución y el camino de la verdad va a ser blasfemado, ¿sí? Ahí al final del versículo 2. Acá siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando definimos herejía y cuando a qué llamamos específicamente herejía, porque muchas veces hay hermanos y hermanas que no conocen bien la doctrina cristiana, o muchas veces se predica y no se predica y no tienen el suficiente estudio, la suficiente preparación, y pueden llegar a decir alguna herejía, ¿sí? Capaz no es expreso, ¿sí? Capaz no lo hacen a propósito. Por eso está muy buena la etimología de la palabra herejía, ¿no? Porque tiene que ver con escoger. Es simplemente agarrar la escritura y decir algo que va en contra de esta. ¿Sí? No es simplemente, bueno, yo pienso esto, o que no tiene la suficiente preparación, sino que tiene que ver con estar preparado, ¿no? Estar preparado y habiendo sabido la verdad, se blasfema la verdad. Entonces vemos que después en el versículo 3 dice que el tiempo de la condenación no se tarda, ¿no? Y esto es muy importante también porque nosotros vemos que las herejías son destructivas. Cuando nosotros no tenemos una correcta interpretación acerca de las escrituras, acerca de las verdades reveladas, eso trae destrucción. Sí, yo creo que eso no solamente trae destrucción a la persona, sino que trae destrucción a la iglesia. Por eso el trabajo de la iglesia no es un trabajo fácil, ¿sí? O sea, la iglesia es un lugar, si queremos ponerlo de una manera, peligroso, en donde acá jugamos con la vida y con la muerte, ¿sí? Con la condenación y con la salvación. Entonces nosotros tenemos que estar alertados y tener conciencia de lo que nosotros decimos, ¿sí? Y esto lo tenemos que tener todos, no solamente los maestros, no solamente los predicadores, no solamente los pastores, sino también todas las personas que asistimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque a- a- estamos cerca de esta condenación, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que estamos cerca? Que si nosotros vemos que en la iglesia se están levantando, tenemos que tomar decisiones. Si vamos a protestar en contra de eso, nos vamos a ir de ese lugar en donde se predica una herejía, que es lo que nosotros estamos viendo. Por lo tanto, em, nosotros tenemos que ver, ¿sí? Revisar, tenemos que estar atentos para ver las falsas doctrinas, para ver los falsos maestros que se van a levantar para blasfemar el nombre de Cristo. Porque si no se predica la verdad, entonces se está blasfemando la verdad. Acá vemos una definición, ¿sí? Vemos una definición acerca de lo que es la palabra herejía. Hay muchas definiciones, pero esta creo que es la más completa. Dice, una creencia que se desvía de la doctrina establecida en áreas importantes, ¿sí? Y esto es clave remarcarlo, ¿sí? En áreas importantes, ¿sí? Como la Trinidad, Cristología y Soteriología. Y esto como de forma deliberada. Una creencia que se desvía de la doctrina establecida en áreas importantes como Trinidad, Cristología y Soteriología. Es muy importante mencionar en áreas importantes, valga la redundancia, en áreas muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sí tenemos concepciones erradas, ¿sí? Ninguno se salva o nadie se va a salvar de decir algo que está mal, que va a ir en contra. Nosotros tenemos muchos pensamientos que van en contra de la escritura. Nosotros muchas veces afirmamos cosas que van en contra de la escritura, pero a veces no nos damos cuenta.
¿sí? O interpretamos pasajes que están mal usados, mal interpretados, que dentro de la iglesia los comentamos o los predicamos o los mencionamos y están mal dichos, mal interpretados, mal utilizados, mal aplicados. Sí, hay un montón de ejemplos. No sé, alguno que se me ocurre de esto tiene que ver más con hermenéutica, pero también tiene que ver con, con ver cuáles son cómo se denomina o cómo se Pablo, habla acerca de la... Sí, eh, por ejemplo, hay una línea de cristianos evangélicos, ¿no? sí, Que si bien creen en el Espíritu Santo, sí, pero no lo dejan manifestar. De hecho, muchos acá en Zárate tenemos conocimiento de que ha habido una división en esa línea evangélica, mm, porque cuando a alguien se le manifestó el Espíritu Santo, lo sacaron, ¿no? De la iglesia, sí, del lugar. sí. Eso sería una herejía, que no Ne- eh, practiquen, no dejen que el se mueva, se manifieste. Bueno, ahí está muy bueno ese tema. Justamente, bueno, dentro de esta definición, y yo creo que ahí no sería una herejía, ¿por qué? Eso sería más, si tuviese neumatología, ahí sí estaría dentro de la categoría de herejía. Em, pero no porque eso no hace, no afecta a la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de lo que usted está diciendo, es esta diferencia doctrinal acerca de los dones del Espíritu Santo. Acordémonos que hay dos escuelas, por así decirlo, dos doctrinas separadas muy marcadas, ¿sí? Una, el continuismo, y por el otro lado, el cesacionismo, ¿sí? Cesacionismo viene de cesar, tiene que ver con los dones cesaron, ¿sí? ¿El argumento cuál es? Los dones cesaron, ¿por qué? Porque eso era importante para la época apostólica. Hoy no tenemos la necesidad de que se manifiesten esos dones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace toda la obra y nos salva. ¿Sí? Y aparte tenemos el canon está cerrado. Por lo tanto, no hace falta tener otras manifestaciones de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el canon está cerrado, entonces a lo que tenemos que ir es a la Escritura, a la palabra de Dios. Por el otro lado está el continuismo, que dice no, en ningún lado de la Escritura dice que los dones cesaron, ¿sí? Por lo tanto, los dones siguen vigentes, ¿sí? Y no se acabaron con la edad apostólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios se puede mover, se puede seguir moviendo, ¿sí? Se mueve de diversas maneras. Las dos podemos argumentarlo bíblicamente, ¿sí? Las dos posiciones tienen tanto beneficios como cosas en contra, hablando del punto de vista de la escritura, ¿sí? No como una opinión. Em, y es un tema bastante sensible, sobre todo en los últimos años, ¿sí? Pero no sería una herejía, no porque siguen siendo cristianos. El problema sí sería si niegan al Espíritu Santo, ¿sí? Porque los cesacionistas no niegan al Espíritu Santo. Es más, es muy importante, sobre todo porque es el que aplica, según ellos, y bueno, basándose en la escritura, es el que aplica el sacrificio de Cristo a nosotros. ¿Sí? Lo único que se diferencian es en el empleo y el uso de los dones, ¿sí? De los dones por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que no sería una herejía. Herejía sería justamente en temas importantes como la Trinidad, ¿sí? Un tema muy picante. Acuérdense que hay denominaciones que son unicitarios, ¿sí? Unicitarios, ¿qué quiere decir? Que solamente creen como en alguna forma de herejía de que no hay tres personas y un solo Dios, sino que es un solo Dios. ¿Sí? Las personas no existen, no existe
diferentes personas dentro de la Trinidad. Entonces eso sigue hasta hoy, ¿sí? Los problemas con la Trinidad siguen. Testigos de Jehová que dicen que la manifestación del Espíritu Santo no... Exactamente, bueno, justo lo estaba diciendo. em, que no, que es una, no, no es Dios, ¿sí? Que el Espíritu Santo no es Dios, que es una emanación, que es una energía, ¿sí? Después herejías cristológicas, que eso es lo que les mencioné antes, que normalmente tienen dos naturalezas, ¿sí? Negar la naturaleza humana o negar la naturaleza divina, ¿sí? Y después toda la franja en el medio, ¿sí? Después la soteriología, ¿sí? Cómo nosotros somos salvos, ¿sí? Si bien hay diferencias, lo solo Jesús también, exactamente. Hay un montón, ¿sí? Hay un montón de... Eso ya serían sectas, ¿sí? Cuando ya eso está organizado y ya hay iglesias, por así decirlo, muy entre comillas, que enseñan esto como dogmas, em, como doctrinas esenciales. em, entonces ahí ya no es solamente herejía, sino que es una secta, ¿sí? Y respecto a la soteriología, ¿sí? Si bien hay dos corrientes principales dentro de la soteriología, acuérdense, soteriología tiene que ver con el estudio de la salvación, soter em, quiere decir salvación, estudio de la salvación, tiene que ver con que cómo no todas las especificaciones acerca de cómo somos salvos, sino cómo somos salvos en sí mismo. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Toda la doctrina cristiana, desde el principio hasta hoy en día, la ortodoxia, que es lo que hablábamos antes, cristiana, que dice que nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Después, obviamente, va a haber diferencias que no van a ser importantes, sí, como bueno, podríamos poner, polémico, pero podríamos poner, la salvación se pierde, no se pierde, calvinismo, arminianismo, predestinación, libre albedrío, sí, esos debates no están en la esfera de que alguno es un hereje y el otro no, sí. Y esto lo quiero dejar claro porque son temas que muchas veces causan división, ¿sí? Y no son temas de importancia primaria, ¿sí? Entonces, no solamente eso, sino que es de forma deliberada, ¿ok? No es simplemente un error, como les decía antes, no es un error de interpretación. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del versículo de que donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Y normalmente ese versículo, ¿con qué fin se utiliza? Para decir, bueno, en el contexto de la iglesia, entonces donde hay dos o tres, ahí está el Señor, ¿no? Siempre se habla de eso. Y obviamente, si ustedes ven el contexto, está mal utilizado, ¿sí? ¿Cuál es el contexto? El contexto es la disciplina eclesiástica, ¿sí? El contexto y a qué se está refiriendo ese versículo específicamente, que es a los problemas que hay dentro de la iglesia, ¿sí? Y cómo se resuelve, cómo se debería resolver. Entonces, al final ahí dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, cuando se tratan estos problemas de la iglesia, que hay problemas entre hermanos, que hay discusiones, debates, divisiones, etcétera, ahí estoy yo, ¿sí? Pero bueno, muchas veces eso se hace esas faltas se cometen por falta de estudio, ¿sí? Por falta de leer la Biblia un poquito los versículos anteriores y los versículos que vienen después. Entonces no es de forma deliberada. La herejía aparece cuando hay doctrinas ya establecidas y se piensa lo contrario, ¿sí? Entonces, vamos a pasar ahora a... Pablo, sí, buenas noches, perdón. Tengo una consulta. Yo, por ejemplo, por muchísimo tiempo, creí que sobre los versículos que dice, bueno, que Dios castigará hasta la cuarta, tercera y más sí, generaciones por un pecado de un padre, ¿no?
de mí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y de, obviamente que era por la falta de estudio, desde ya, de mí, ¿no? De creer eso. Eh, eso, yo obviamente que lo entendí que no es así, Mm. pero ¿en qué plano me pone a mí haber creído tanto tiempo Sí. eh, una mala, o sea, es mala doctrina y aparte, ¿cómo en qué lugar me pone a mí como hija del Señor? Sí, muy buena pregunta. Eh, Justamente cuando nosotros hablamos del tema malas interpretaciones, por eso puse específicamente el tema de la soteriología y por eso expliqué lo que dije, lo de que nosotros somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Ese sería desviar la atención de eso, sí sería una herejía. En el caso de, sobre todo ese versículo, sí, que obviamente es muy conocido, es muy, muy, muy usado, acerca de las maldiciones, maldiciones generacionales, y el hecho de cortar con ciertos lazos, ¿no? Eso obviamente se ve mucho en el esoterismo, ¿sí? Por ejemplo, hablar con nuestros padres muertos, ¿no? Con los abuelos y cortar esos lazos, ¿no? Eso se hace mucho en el esoterismo, la magia, es muy típico de eso, ¿no? Pero ahí no sería una herejía, y no es que de alguna manera Dios te va a destruir por haber creído en eso. Sí, en tal caso el problema es con los maestros. Sí, por eso hice mención en la epístola, en la segunda epístola de Pedro, el hecho de los falsos maestros. Sí, porque eso puede haber dos motivos: o su maestro no estaba bien preparado, o es un falso maestro. ¿Sí? Por eso es tan importante tener doctrina clara. ¿Sí? Por eso es importante estudiar la Biblia. En el caso específico, no simplemente sería falta de información, falta de escudriñar la escritura, pero no es para tener miedo. Simplemente eh, es aprender de eso y decir, bueno, qué es lo que me están enseñando, qué es lo que yo estoy aprendiendo, y en qué posición yo pongo la salvación, ¿no? El sacrificio de Cristo. Porque cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos que si estamos en Cristo somos una nueva criatura. ¿Sí? Si somos una nueva criatura, implica que esas maldiciones tampoco tienen poder sobre nosotros. Por lo tanto, el Evangelio es liberador en ese aspecto, porque nosotros muchas veces cargamos cosas del pasado, em, que no deberíamos cargar. Pero bueno, solamente en qué posición No, 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 lo no. pone. Ahí hay alguien que está con el micrófono prendido. En la única posición que lo pone es simplemente como hija de Dios, como hija de Dios. Sí, ahí no hay que temer a a ninguna maldición ni nada, porque en Cristo estamos seguros. Sí, Cristo es nuestra roca, nuestro pronto auxilio. Sí, a mí lo que me preocupaba, Pablo, era más que nada que esa enseñanza la llevé lamentablemente, sí, 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 hablando entiendo. con personas, bueno, que éramos de la iglesia y demás, ¿no? Pero desde mi ignorancia. Claro, Eh, por eso, obviamente que cuando lo supe pedí perdón porque no sabía que era sí, sí, que era así, no me lo habían enseñado. claro. Bueno, ahí no sería, justamente no es deliberado, ¿sí? No es que tenías una base antes y decidiste creer otra cosa, ¿sí? Por lo tanto, no hay que tener miedo ahí. Simplemente, como todo error que nosotros podemos tener, también porque, como dice la Biblia, ¿no? ¿Quién escudriñará la mente de Dios? ¿No? ¿Quién le enseñó a él? Nosotros no podemos tener una doctrina perfecta. No se puede tener una doctrina perfecta. Nosotros aprendemos. Yo también creí muchas cosas antes que ahora yo las veo y digo, "Fa, qué tonto que era en ese momento". Pero es una cuestión de aprender, de madurez, de crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, siguiendo. Gracias, Pablo. Buenas No, noches.
Siguiendo con las herejías, vamos a ver primero, le voy a dar un paneo general de las cosas que vamos a ver. Ebionitas, ¿sí? Gnosticismo, marcionismo y sabelianismo, ¿sí? Estos dos últimos son personas, ¿ok? Estos dos del principio van a ser herejías, ¿sí? Herejías así se le va a denominar, ¿sí? No son personas, sino que van a ser em, simplemente em, nombres que se le va a poner. Empecemos acá con los ebionitas, ¿sí? Significa hombres pobres, ¿no? Ellos practicaban lo que nosotros llamamos, sí, este va a ser una palabra que vamos a utilizar a veces, sobre todo con la historia de la iglesia, que van a ser ascetas, sí, que van a practicar el ascetismo. ¿Qué tiene que ver o qué quiere decir este ascetismo? Tiene que ver con este concepto de abandonar todo, ¿no? De abandonarse. Sí, y en este contexto también van a haber monjes, ¿no? Lo que llamamos monjes, se van a privar, ¿no? Privar de cosas, matrimonio, por ejemplo, hacer más tiempos de ayuno, abandonar cosas em, para vivir la vida espiritual. Sí, obviamente el ascetismo en sí mismo no es una herejía y no está mal en sí mismo, ¿sí? Pero creo que en nosotros, en el caso del ascetismo, tenemos que tener cierto cuidado, ¿sí? Porque muchas veces eso son apariencias externas, ¿no? Es como cuando nosotros ayunamos, ¿no? ¿Qué es lo que dice Jesús? Que no seamos como los fariseos que ayunan, sí que se anuncian en las esquinas diciendo o vistiendo mal para decir, para decirles a los otros que están ayunando, ¿no? Entonces, em, está muy bien abandonar ciertas cosas, abandonar hábitos, pero bueno, en su debido, siendo equilibrados siempre, ¿no? Como el cristiano tiene que ser una persona equilibrada. Entonces, estos ebionitas van a ser despojados, ¿sí? Despojados de las riquezas, no van a ostentar mucho, van a vivir humildemente, ¿no? Por así decirlo. Va a ser una secta judeo-cristiana, ¿sí? Van a ser judeo-cristianos, ¿sí? Y este va a ser un problema que las cartas siempre lo van a tocar, sobre todo la carta de Gálatas, ¿sí? La carta de Pablo a los Gálatas va a tocar un poco este tema de los judeo-cristianos, ¿sí? De los cristianos que obligaban al pueblo, a los otros cristianos, a cumplir la ley, ¿sí? Cumplir en el Antiguo Testamento, no por el hecho de que lo haya dicho Dios o porque sean mandamientos de Dios, sino para ser salvo, ¿sí? Entonces, este era el problema de los ebionitas, ¿sí? Ellos tenían una alta estima de la ley, ¿sí? Y decían que era necesario para ser salvos. ¿Sí? Si nosotros queremos poner un ejemplo dentro de la Biblia, la pudimos ver en el Concilio de Jerusalén. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el problema? Que era que había que circuncidarse para ser salvo. ¿Sí? No simplemente como algo que, por ejemplo, Pablo también obligó, de alguna manera hizo circuncidar. ¿Sí? Pero lo hizo por cuestión de acercarse más a los judíos, pero no como un requisito para ser salvo. Pero los ebionitas lo que decían era que el requisito para ser salvo era cumplir toda la ley, ¿sí? ¿Qué problema había con esto? Que ellos no decían que no todas las leyes del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros de la Biblia, eh, eran principios buenos, ¿sí? Que no eran todos principios buenos. Además, ellos tenían lo que nosotros llamamos baja cristología,
Sí, muchas veces ustedes en teología van a ver estos conceptos: baja cristología, alta cristología, baja escritura, baja eclesiología. Sí, tiene que ver más con la importancia o con la relevancia que uno le da a cierto tema. Y ellos tenían una baja cristología. Esto quiere decir que, o lo que ellos postulaban, era que Cristo no era el Hijo de Dios desde el principio, ¿sí? Que no era el Hijo de Dios desde el principio, sino que él había sido adoptado, ¿sí? Y adoptado ¿por qué? Por sus características, ¿sí? Por cómo él se movió de forma buena, de forma correcta, ¿sí? Cumpliendo justamente toda la ley, ¿sí? Entonces ellos tenían una baja cristología, o sea, no era el Hijo de Dios eterno, sino que él había sido adoptado en algún momento, ¿sí? Y este momento era el momento del bautismo, ¿sí? En el momento del bautismo él recibió esa adopción de hijo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento él había sido perfecto. Sí, ellos negaban que había nacido de una virgen, sí, obviamente el milagro virginal, sí, del nacimiento virginal lo, lo ignoraban, sí, y en el momento del bautismo él recibió este poder, esta adopción, sí, esto se va a llamar adopcionismo, sí, que esto sí es una herejía, el adopcionismo, que aquí quiere decir que Jesús fue adoptado por el Padre, ¿no? Por eso siempre lo que van a decir estos es que en el Nuevo Testamento se habla de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue adoptado, ¿no? Obviamente cuando estudiamos mejor Cristología, ¿sí? Cuando estudiamos mejor la persona de Cristo, cuando hablamos acerca de que que Jesús es Hijo de Dios, hablamos siempre de un eterno engendramiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús siempre fue el Hijo de Dios desde la eternidad. Obviamente tiene un montón de implicaciones, podemos agarrar muchos versículos y es un tema muy, muy complejo, hermoso, pero muy complejo, que no nos vamos a meter, pero ustedes tienen que pensar o tomar lo importante de esto, ¿no? El adopcionismo, ¿sí? Que Jesús en un momento determinado fue adoptado, y en el caso de los ebionitas, en el momento del bautismo. Después, ¿qué más? Ellos tenían un principio del bien y un principio del mal, ¿sí? Un principio masculino y un principio femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un sistema dualista. Muchas veces se le llama esto dualismo, ¿sí? Em, que hay ciertas, como una parte del universo mala y una parte del universo malo. Una buena y una mala. Uno que es masculino y uno que es femenino. ¿Sí? Es como Caín y Abel, ¿no? Un principio del bien y un principio del mal. Un principio masculino y un principio femenino. ¿Sí? Tenían como esta visión dualista, en donde hay personas que encarnan un principio del bien y hay personas que encargan un principio del mal, ¿no? Por ejemplo, Adán encarnaba el principio del bien y Eva el principio del mal, ¿no? Otros principios del bien serían Abel, Mm. Isaac, David, Jesús, es un principio del bien, pero él fue el perfecto principio del bien, por lo tanto él fue adoptado por el Padre. Esto es lo que enseñaban los sebionitas, ¿sí? Eran judeocristianos, obligaban a que la gente sea salva por medio de la ley, tenían una baja cristología y creían en este principio del bien y del mal. Seguimos con gnosticismo. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Es importante que ustedes se entiendan bien. Hay muchas definiciones, muchas cosas, ¿sí? Si alguien me puede mandar un mensajito o algo. Sí, se entiende, Pablo. Está claro. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Se entiende? Vamos a
Otra, ¿sí? Gnosticismo, ¿sí? Esta va a ser una herejía em, que va a ser muy, pero muy, muy, muy conocida y va a penetrar mucho en el cristianismo, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Porque todavía hoy en día quedan rastros de este gnosticismo, ¿sí? El gnosticismo todavía no murió, ¿sí? No se erradicó todavía y muchas veces nosotros mismos tenemos ideas gnósticas, pero no nos damos cuenta. Vamos con la, la palabra gnósticos, ¿sí? Viene de esta palabra, un gnosticón, gnósticos, que significa que tener conocimiento, ¿sí? Una de las palabras que vemos en el Nuevo Testamento para la palabra conocimiento es gnosis, ¿sí? La primera palabra, gnosis, ¿no? Acuérdense, gnosticismo con esta G al principio. ¿Qué significa tener conocimiento? ¿Sí? Este conocimiento es un conocimiento, por así decirlo, superior, un conocimiento que viene directamente de lo alto. Entonces, ¿qué es lo que enseñaban los gnósticos? Enseñaban la salvación por medio del conocimiento, ¿sí? La salvación por medio del conocimiento. Acá nosotros tenemos que definir qué quiere decir conocimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros vamos a Isaías 53, se los voy a leer yo. Vamos a Isaías 53, versículo 11, ¿sí? Obviamente, si ustedes se acuerdan bien, desde el 52:13 se habla acerca de los sufrimientos que va a padecer el Cristo, nuestro Señor Jesucristo. 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de Jesús, y quedará satisfecho. ¿De quién está hablando? Del Padre. Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sí? Tremendo versículo. Hermoso versículo. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Entonces, em, claro, Isaías 53:11 dice que somos salvos por medio del conocimiento. Pero nosotros vemos acá que es una herejía que nosotros somos salvos por medio del conocimiento. Entonces, esto quiere decir que o una de las dos está mal o hay diferentes nociones de lo que quiere decir conocimiento. En el caso del gnosticismo, cuando hablamos de conocimiento, nos estamos refiriendo que ahí hay Juan, me llamo Juan micrófonos, Cuarto y soy profesor de historia. micrófono abierto. Vale, sí, sí, sí. Experimento como voluntario. eh, Uno Por de los favor, dos. alguien tiene ahí, Micrófono abierto. micrófono abierto y no se escuchó. ahí está. Ahí silencié. Estoy aprendiendo a silenciar más rápido. Em, bueno, esta salvación por medio del conocimiento, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que buscar un conocimiento más allá del que nosotros tenemos revelado, ¿sí? Es el anhelo de ser salvos por medio de una experiencia como extra, fuera del cuerpo, como fuera de lo común, no por medio de la fe, ¿sí? No por medio de creer que Jesús murió por nosotros, sino por medio de una experiencia supranatural, supernatural. Y no estoy hablando, cuando hablo de experiencia sobrenatural, de la conversión, ¿sí? De la influencia del Espíritu Santo en nosotros para ser salvos. Obviamente la salvación es algo totalmente sobrenatural, ¿sí? El hecho de ser adoptados, el hecho de ser santificados, el hecho de ser justificados, la expiación de Jesús aplicada hacia nosotros, el perdón de pecados, el ser un nuevo hombre, ¿sí? El cambiar el corazón de piedra
con un corazón de carne. Eso obviamente que es sobrenatural. Pero acá estamos hablando de que el medio es tener un conocimiento sobrenatural, ¿no? Y esto va a ser el problema del gnosticismo y esto va a ser lo atractivo, porque acuérdense que la cultura helenística tenía su fuerte, ¿cuál era? El tener conocimiento. Porque, ¿para qué? Para llegar a esos, a conocer lo que nadie conoció hasta ese momento, a conocer esto sobrenatural, ¿sí? Entonces, los gnósticos tenían este conocimiento, querían tener este conocimiento sobrenatural que los salvaba. Eran salvos por ese conocimiento natural, sobrenatural. Pero nosotros, obviamente, em, hablando un poquito de esta salvación que nosotros tenemos por medio de conocer, es conocerlo a Él, ¿sí? Por medio del conocimiento, dice, de su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. El que justifica es Jesús. ¿Cómo es? Por medio de la fe, por medio de depositar nuestra fe en Jesucristo. No es por cuánto conocimiento tengamos, ni siquiera por las experiencias sobrenaturales que tengamos. Sí, porque aunque no tengamos ninguna experiencia sobrenatural, somos salvos simplemente porque Jesús murió por mí. Y ese es el medio por el cual nosotros somos salvos. De ahí que tengamos algún conocimiento extraño o externo o superior es simplemente gracia, pero no es salvación. ¿Sí? Entonces nosotros somos salvos por medio de la fe, por medio de conocer a Cristo, sí, pero no en ese conocimiento sobrenatural, simplemente depositar nuestra confianza en Él y tener una comunión, una común unión con Él. Otra de las características que tenían estos gnósticos era su docetismo. ¿Sí? Cuando hablamos de docetismo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo específicamente a la idea de que la materia es mala, ¿sí? De que la materia em, está maldita, ¿sí? Y entonces todo lo que tiene que ver con la materia es inherentemente malo, ¿no? Y quiero hacer énfasis en esto, inherentemente malo, ¿sí? Eso es el docetismo. Entonces, ¿qué es lo que proponen los docetas? ¿Sí? Que así se les llama a los docetas. ¿Cuál era su problema? Que claro, Jesús, Cristo, se hizo hombre, se encarnó. Si era Dios, no podía él, no, como él es bueno, perfecto, él no puede tener algo malo. El cuerpo es malo. Por lo tanto, Jesús no se encarnó nunca. Esa era la lógica que seguían. La materia es mala, Dios se hizo hombre, se encarnó, tomó algo malo, como Dios es perfecto y es bueno, entonces no puede ser malo, por lo tanto nunca se encarnó. Entonces ahí, Pablo, sí, perdón, cuando se habla de materia, ¿es el cuerpo cuando, humano? cuando hablo de materia es toda la materia, todo lo que es materia, todo lo que existe básicamente, todo el universo es en sí mismo malo. Por eso el conocimiento al no ser materia es bueno y somos salvos solamente por eso. ¿Sí? Lo que enseñaron ellos que el espíritu o el alma estaba como, tenía que ser liberado, tenía que ser salvado. Y eso nada más se puede hacer por algo que no sea materia. Por lo tanto, ¿cuál es eso que no es materia? El conocimiento. ¿Sí? Una En- consulta, sí, perdón. Entonces no creen en Jesús y nada de eso, creen solo en el Antiguo Testamento, sería. ellos creen, está muy buena la pregunta, ellos creen que lo que hizo Jesús fue darnos a nosotros conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que hizo Jesús. Jesús lo que vino acá es a enseñar. Vino por medio del conocimiento de Él, que nuestro cuerpo sea liberado, ¿sí? Liberarnos de la opresión de la materia. Entonces, de esa manera, Cristo es de alguna manera nuestro Salvador. No por el hecho de que nosotros seamos pecadores,
o que nosotros necesitamos salvación, o que necesitamos la cruz de Cristo para ser salvos, sino que somos condenados porque estamos en la materia. Entonces nosotros necesitamos un conocimiento superior. Y yendo a este proceso de salvación, lo que hacen los gnósticos es que el conocimiento es el objetivo del universo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, ellos van a negar todo lo que tiene que ver con los acontecimientos escatológicos, con los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Sí? No va a haber tierra nueva y cielo nuevo. ¿Sí? No va a venir Jesús de vuelta, no va a buscar a nadie, porque justamente lo que va a hacer Dios de alguna manera, o esa energía o esa entidad, va a ser destruir todo y que solamente quede el conocimiento. ¿Sí? Esto también aparece en muchas religiones orientales, ¿no? El hecho de ser uno con el universo, ¿no? Justamente tiene que ver, tiene mucho de influencia gnóstica, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla acerca del universo, ¿no? Hay mucha gente que me habla a mí acerca de, bueno, el universo quiere esto, ¿no? Manifiesto y el universo me da lo que quiere, o yo me alineo con el universo, ¿no? Esto es en parte una enseñanza gnóstica, ¿no? Em, y lo que pasa con esto es que nosotros vemos que en la creación Dios hace todo perfecto y lo hace bueno. ¿Sí? Pero es el pecado el que transforma y transgrede todo eso. Pero cuando nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, vemos que Él caminó como un hombre y Él no hizo nada malo, Él no pecó, Él nunca fue alguien malo. Por lo tanto, si Jesús se encarnó, Jesús era inherentemente bueno. Y como Él es bueno, entonces la materia no es mala, ¿sí? Lo malo es el pecado que mora en nosotros, que utilizamos el cuerpo o utilizamos la materia para hacer cosas malas. El problema no es el universo o no es la creación. El problema es que nosotros somos pecadores y nosotros utilizamos la materia para hacer cosas malas o utilizamos nuestro cuerpo para hacer cosas malas. Nosotros no tenemos que ser liberados de nuestro cuerpo. Nosotros no tenemos que em, liberarnos de nuestra humanidad, porque la humanidad es una creación de Dios. Nosotros lo que tenemos que liberarnos es de el pecado. Entonces, lo que hacen estos gnósticos tienen ese docetismo. Entonces, por lo tanto, Jesús nunca vino en carne, ¿sí? Solamente vino a darnos conocimiento. Otra de los puntos que puse acá es cosmología sincretista. Y acá, uff, qué palabras difíciles, ¿no? Cosmología, muy difícil, y sincretista también. Cuando hablamos de cosmología, hablamos de los inicios del mundo, ¿no? ¿Cómo fue creado el universo? Y sincretista, ¿por qué? Cuando hablamos de sincretismo es una amalgamiento, ¿sí? Es como una unión de muchas ideas, ¿no? Eso es algo que hacían los helenistas, ¿sí? Los helenistas eran sincretistas, porque agarraban lo que más les gustaba, lo más virtuoso o lo más sorprendente acerca de cada religión y hacían una sola, ¿sí? Y lo tomaban, agarraban lo que pensaban los dioses de los romanos y lo agarraban. Pensaban lo que pensaban los de Mesopotamia, los babilónicos y lo agarraban, los persas y lo agarraban. Y hacían toda una sola religión, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, ellos tenían una cosmología que tiene que ver con los inicios del universo, sincretista, ¿sí? Tenían todo, muchos pensamientos acerca de el universo. Específicamente, ellos creían en entidades, en eones, ellos le dicen, ¿sí? Eones que habían creado de alguna manera el universo, ¿sí? Y había distintos eones, distintas entidades cósmicas, ¿no? Por así decirlo. Es una cosa media rara, una cosa medio de superhéroes, de cómics, em,
Pero bueno, eso era lo que ellos creían, ¿sí? Como que el universo en algún momento fue creado por alguna de esas entidades. Y entonces Cristo, Jesús y el Espíritu Santo eran tres eones, ¿no? Y hacían esta diferencia entre Cristo y Jesús. Jesús existió como un eón en la tierra, ¿sí? Em, y Cristo desciende en Jesús. Y antes de que Jesús muera, Cristo asciende, ¿sí? No sé si se entendió. Es como que ellos separan Cristo con Jesús. Y es como que un eón, el eón Cristo, se une al eón Jesús. Y después se va cuando Jesús muere de alguna manera. Por lo tanto, son ideas raras que van tomando forma y van tomando más fuerza dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque no se tenía una visión clara acerca de quién era Jesús, de quién era Dios, de quién era el Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta, por ejemplo, vamos a ver, y quiero que alguien me busque Primera de Corintios 1:24 y 30. ¿Sí? Si alguien lo puede leer. Primera de Leo, Corintios. Pablo, Sí, por favor. dice, el 24 dice así, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el Bien. 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, fíjense que Corinto era un lugar con mucha influencia helenística y sobre todo con mucho gnosticismo, ¿sí? Gente que amaba conocer lo sobrenatural, lo que no es obvio, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaba? Viene acá Pablo y les dice, yo no le hablé con sabiduría, ¿sí? Entonces, capítulo 1, si ustedes lo leen bien, le decía, yo no le hablé con excelencia de palabras, dice, no, sino con demostración de poder, ¿sí? Y me propuse no hablar entre ustedes cosa alguna sino a Cristo. Y dice, y Cristo crucificado. Un hermoso versículo que yo lo amo mucho. Pero en esos dos versículos, fíjense que dice que Cristo es, versículo 24, poder de Dios, ¿sí? Y sabiduría de Dios, ¿sí? Entonces, Cristo es el que nos da conocimiento, pero no somos salvos por medio de un conocimiento, sino por medio de creer en Cristo. Y por medio de creer en Cristo, entonces nosotros podemos conocer a Dios. Versículo 30 también, ahí nombra una lista de cosas que nosotros tenemos cuando somos salvos y somos bautizados en Cristo. ¿Sí? Cuando hablamos de bautizados es estar en Cristo, estar en Él. Es algo que Pablo utiliza todo el tiempo, estar en Cristo. Y la primera cosa que nos dice es que Cristo, Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Primera de Juan 1, del 1 al 4. ¿Quién lo puede leer? Sí, Leo, Sí, por favor. lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Bien, perfecto, gracias. Fíjense que ahí dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, lo que hemos visto, después lo dice, versículo 2, lo que hemos testificado. Dice que se nos manifestó al final del versículo 2. Versículo 3 de vuelta repite lo que hemos visto, lo que hemos oído. Fíjense que lo que está haciendo Juan, ¿qué es? Es atacar al gnosticismo. Ahí es muy claro, atacar el docetismo.
atacar la salvación por medio del conocimiento. No es por medio del conocimiento, es por medio de anunciar la vida manifestada hacia nosotros, la vida eterna, que es Cristo. ¿Sí? Y fíjense, somos salvos por medio del mensaje, es por medio de creer, fíjense, anunciar, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es Cristo el que se manifiesta a nosotros y por medio de creer en el mensaje, en ese anuncio, en esa testificación, nosotros somos salvos. Entonces, Juan hace este énfasis en lo que nosotros vimos, lo que oímos. No era simplemente un aspecto, no era una ilusión, que es lo que dicen los docetas, que eran que Jesús era una ilusión, era como una especie de fantasma. No, era una persona de verdad, de carne y hueso, que comía, que estaba con ellos, que dormía, que hacía sus necesidades, que tenía que ir de un lado al otro, como un hombre. Eso es lo que va a atacar. Y vamos al último, Colosenses 2:3. Si alguien lo puede ¿Lo leer. puedo leer? Colosenses 2:3. ¿Lo leo? Sí, por favor. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ok, perfecto. Hermoso versículo. En Él están escondidas esas cosas. Cuando nosotros creemos en Él, entonces nosotros de a poco podemos conocer esas cosas que están escondidas, pero no por, no es al revés el proceso. No es que nosotros conocemos cosas escondidas y ahí tenemos la salvación. Primero tenemos la salvación y después podemos conocer esas cosas que están escondidas, ¿sí? Entonces no somos salvos por medio del conocimiento. Eso es lo que va a pasar con los gnósticos, ¿sí? Y con este gnosticismo. Vamos al próximo. Vamos con las personas, ¿sí? El marcionismo, ¿sí? El marcionismo es algo, justamente viene de Marción. Fíjense que hay dos fechas, ¿sí? Tentativas. Se cree que la más correcta es la del 85, em, pero bueno, están esas dos fechas. Marción va a tener un dilema, ¿sí? Él va a mirar el Antiguo Testamento y va a decir, esto es muy sangriento, este Dios nos pide cosas difíciles, hay mucha sangre, mucho sacrificio, hay mucho juicio, hay mucha maldad, ¿no? Es como El Antiguo Testamento es muy sangriento, ¿sí? Y entonces hay como si vemos el Nuevo Testamento, vemos a Jesús y vemos que Él es bueno, que Él tiene amor, que Él es misericordioso, ¿no? Entonces acá Él tiene un dilema. ¿Y Él qué dice? Dice, no puede ser esto, no puede ser. ¿Qué es lo que propone Marción? Dice, bueno, el Antiguo Testamento ya no está mal, no es el verdadero Dios. Va a ser dos dioses distintos. Va a ser un Dios que los judíos le llaman Jehová, ¿sí? Los judíos, ellos le llaman Jehová y él pedía, ese Dios pide sacrificios, y solamente él creó el universo, ¿sí? Creó todas las cosas, vio que era bueno y lo dejó, ¿sí? Y ahora él, como la gente hace las cosas mal, o el pueblo hace las cosas mal, pide sacrificios, emite juicios, hay muertes. Por lo tanto, ese Dios no es el mismo que del Nuevo Testamento, no es el mismo que Jesús. Entonces, Marción creía que para evangelizar nosotros no tenemos que descartar el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento. Entonces, acá es donde, por ejemplo, Ireneo de León también va a salir con los tapones de punta. ¿Qué es lo que va a decir él? No, Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son uno. No hay ninguna división, no hay ninguna separación, no son dos maneras distintas, es el mismo Dios. La revelación progresiva a lo largo de las escrituras se manifiesta, sí, pero justamente es revelación progresiva hasta que termina el canon. Este es el verdadero Dios. Entonces él no tenía en cuenta el Antiguo Testamento.
Del Nuevo Testamento, él solamente agarró el Evangelio de Lucas. Sí, y ahí acuérdense que Lucas, lo vimos, autor también de Hechos, del libro de Hechos, acuérdense que era médico, ¿no? Y ahí, si ustedes leyeron Lucas, vieron que había muchas sanidades, muchas cosas buenas que Jesús hizo, no tantas enseñanzas, ¿sí? Como que el fuerte de Lucas no es tanto lo que Jesús enseñó, sino lo que él hizo, ¿no? Que es lo mismo que dice en Hechos capítulo 1 versículo 1, ¿no? Que lo que primero que dice es lo que Jesús hizo, lo que él hizo, ¿no? Y ese es el Evangelio de Lucas y ese es el énfasis del Evangelio de Lucas. Pero él tenía ciertas partes del Evangelio de Lucas, lo que a él le parecía. Tenía una versión cortada, una versión cambiada y con algunos unos agregados, ¿sí? Y después ciertas epístolas paulinas, ¿sí? Él decía, bueno, Pablo es el representante, el apóstol representante de Jesús, del Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, yo tomo las ciertas epístolas paulinas con algunas modificaciones, ¿no? Y ahí él tenía su canon, ¿no? Ahí es donde él tenía su canon. El problema, ¿cuál era? Es que todo esto producía divisiones dentro de la iglesia. Sí, todo esto produce divisiones. Y aparte no se puede interpretar correctamente el Nuevo Testamento si no tenemos idea de lo que pasó en el Antiguo Testamento. Necesitamos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para poder establecer qué doctrinas son válidas, qué no, qué es una herejía y qué no. Entonces este es el problema con el marcionismo y con este Marción, ¿sí? Y él empezó a esparcir estas doctrinas por la iglesia. Y muchas personas empezaron a creer estas doctrinas, estas malas doctrinas, ¿sí? Postulando como que hay dos dioses, uno del antiguo y uno del nuevo, quitando la palabra de Dios del medio, ¿sí? Modificándole a su antojo. Entonces nosotros vemos 2 de Timoteo 3:14, 3:14 al 17, ¿sí? Eso, si alguien lo puede leer, 2 de Timoteo 3:14 al 17. Leo, Sí, por favor. Sí, sí. pero, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, perfecto, gracias. Fíjense lo que le dice Pablo a su discípulo, ¿no? Timoteo. Dice que él tiene que persistir en lo que le fue enseñado, ¿sí? Y obviamente en lo que está hablando específicamente estos versículos tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿sí? Pablo en sus cartas no, no va en contra del Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo contrario. Dice que persista, contrario a lo que dice Marción. Otra de las cosas que dice es que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense que también el Antiguo Testamento es un medio para conocer y para ser salvo, ¿sí? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Acuérdense que todo el Antiguo Testamento, toda la escritura tiene un solo hilo conductor, todo el canon bíblico tiene un solo tema que es Jesucristo, ¿sí? Jesús es el centro y es el fin y es el principio de toda la escritura. Por lo tanto, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Inspirada, creo que eso ya lo había dicho y si no lo repito de vuelta, cuando se habla de esa palabra muy importante, toda la escritura es inspirada, nosotros vemos una sola palabra,
pero en griego son tres partículas, ¿sí? Theoneustos, tiene que ver con la acción de exhalar de Dios. Em, Dios, Theos, Neus, viene de neuma, y stos, que es la acción que produce el aliento de Dios, ¿sí? Que es útil, ¿sí? ¿Qué es lo que produce la escritura? Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia para un fin, ¿sí? Ser perfectos, preparado para toda buena obra. Ese es el objetivo de las escrituras, que nosotros tengamos en cuenta que toda la escritura habla acerca de Jesús, cómo ser salvos y cómo tenemos que manejarnos en nuestra vida. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 13, 8 y 9, el que quiera leerlo, Leo, por favor. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Bien, perfecto, muchas gracias. Bueno, versículo muy conocido. Yo que voy a la iglesia em, de Walter y Luciana, Sí, ¿sí? En nuestra iglesia literalmente está ese versículo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hermoso versículo. Pero fíjense lo que dice después. Dice, por lo tanto, esta dice, no os dejáis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, el Dios del Antiguo Testamento habló acerca de Jesús, de su venida, de profecías acerca de Cristo, por lo tanto el Antiguo Testamento también es válido de ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? Acuérdense también que Pablo dice que en Primera de Corintios que la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Entonces, vemos que los escritos de Pablo también van en contra de las doctrinas marcionitas, ¿sí? O del marcionismo. El último, eh, el último versículo que tenemos ahí, Apocalipsis 1:17, lo voy a leer yo. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Por qué este versículo? Porque nosotros vemos acá que Juan tenía miedo, que era algo que Marción no quería que la gente sintiera, ¿no? Que no tenga temor la gente. Ese era el problema de Marción, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios pueda ser temido? No, no, yo como hablando como si fuese Marción, yo lo que quiero es que venga gente a la iglesia. Yo quiero que la gente se convierta, que no tenga miedo de acercarse a Dios. No le voy a hablar del pecado, no le voy a hablar acerca del juicio, no le voy a hablar acerca del Antiguo Testamento, no le voy a contar acerca de lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo en Sodoma y Gomorra. No, lo que yo quiero es que venga gente a la iglesia. Les predico acerca del amor y solamente del amor. Cosa que en todo el canon bíblico no aparece solamente el amor. Aparece el amor, la justicia, la misericordia, el juicio, la condenación. Jesús lo habla, ¿sí? Por lo tanto, hay un solo discurso en toda la Biblia, ¿sí? Tanto de amor como de justicia. Entonces es muy bueno que nosotros tengamos en cuenta estos versículos para poder rebatir estas doctrinas que muchas veces surgen dentro de la iglesia. ¿Sí? Muchas veces nosotros caemos en estas mismas em, herejías, ¿sí? De alguna manera, o estos pensamientos, en este caso de Marción, ¿sí? Como solamente apuntar a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me sienta cómodo, que es no hablar de condenación y de juicio. Entonces, este era el problema de Marción. Tenemos 2 minutos. Simplemente voy a explicar algo acerca de esto. Sabelianismo, ¿sí?
obviamente de Sabelio, ¿sí? En una persona. Exacto, un evangelio light, no el evangelio. Sabelianismo, ¿sí? Sabelio, maestro más o menos del siglo tercero, ¿sí? Em, y acá va a haber un problema con Sabelio. Sabelio va a hacer un intento de explicar la Trinidad, ¿sí? Va a ser una de las personas que va a intentar explicar la Trinidad. Acuérdense que las doctrinas de la Trinidad no estaban debidamente explicadas hasta ese momento, ¿sí? La palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿sí? Ni en el Antiguo Testamento menos, ¿sí? No aparece la palabra Trinidad. Pero bueno, cuando uno analiza las escrituras dice, bueno, hay alguien que es Señor, que controla las cosas, que tiene potestad sobre la muerte, que tiene potestad para perdonar pecados, que tiene potestad para poder crear, para poder sustentar, como dice Hebreos, que Él sustenta todo, toda la creación, que por medio de Él todas las cosas fueron hechas, o sea que Él es creador. Entonces Jesús tiene que ser Dios, no puede no ser Dios, pero también está el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo funciona esto? El Espíritu Santo también crea y nos aplica a nosotros la salvación. ¿Cómo puede ser esto? Entonces Abelio va a empezar a explicar la Trinidad. Y una de las cosas que nosotros vimos cuando vimos las herejías es que hay herejías trinitarias. Con esto vamos a cerrar, ¿sí? Si alguien puede orar y quiero que se queden un ratito así les digo cómo seguimos porque no es nuestra última clase, ¿sí? Bien, esperen que